Muy buenas noches, nosotros somos el grupo número 6, venimos a hacerles un pequeño tutorial de HTML. Nuestro grupo está conformado por mi persona quien les habla, Miguel Ramírez, el ingeniero René Medina y el ingeniero Daniel Socorro. Vamos a pasar primero con unos aspectos básicos y lo que es el formulario de HTML. Como podemos observar aquí, este formulario este formulario como tal es el de la página Gmail. Podemos observar aquí que nos está pidiendo el nombre de usuario, contraseña, confirmar tu contraseña, fecha de nacimiento, entre otras opciones. Pero ahora nosotros vamos como tal, ¿qué es un formulario? Entonces, en la mayoría de las aplicaciones, el formulario es la parte de la interfaz que permite al usuario que pueda introducir datos. Su diseño es crítico, dado que una mala concepción de él puede convertirlo en una barrera para la interacción e introducir al usuario a cometer errores, potenciando la frustración del desempeño de su tarea. Actualmente los formularios, al menos con estilo de interacción, los podemos encontrar en las aplicaciones más diversas, tanto aplicaciones, páginas web, todo lo correspondiente al internet que tenga un servidor, por lo general pide registrarse y eso ya incluye un formulario. Cuando nosotros vamos al cajero, podemos observar que nosotros introducimos el dinero y todo lo necesario, la clave, y ahí estamos llenando un formulario aunque nosotros no lo sepamos. Y por lo general todo lo que pida nuestros datos, todo lo que solicite nuestra contraseña, todo eso está vinculado tanto a una base de datos como validado en PHP y se es considerado un formulario. Aquí podemos observar la página de un juego que nos dice que es como yo les dije también, pide introducir los campos del formulario para uno poder registrarse. Por lo general estas cuentas son únicas para llenar la base de datos y poder tener a todo el mundo identificado. Aquí podemos observar otro tipo de formulario que nos está, incluso este no pide, al igual que los demás, lo único que no lo había tomado, captchas para evitar que cuentas simultáneas y otras personas que usan bots para crearse cuentas. Esto es más que todo para saturar los servidores. Ahora nos vamos a los aspectos básicos de un formulario. Las instrucciones han de ser breves y comprensibles. Como puedes ver aquí, tenemos el ID de usuario y al lado tenemos un mensaje que dice 4 o 10 caracteres, letras y números únicamente. Hacer grupos lógicos de campos y separarlos con blancos, por ejemplo, nombre, primer apellido y segundo apellido. En la parte de Google, podemos observar que ellos ponen nombre y apellido juntos para evitar tanta confusión y evitar tanto problema y todo. No todo el mundo, no es necesario como tal, pero sí es recomendado. Ser consciente con el uso de los términos, es decir, usan siempre las mismas palabras para el formulario, para evitar confusiones. Sí es entendible ese caso, porque si por lo menos uno pone contraseña arriba y de abajo pone password, la persona que no sepa inglés por lo menos se va a confundir. Entonces uno tiene que ser consciente en eso. Permitir que el usuario pueda corregir con libertad los caracteres que ha introducido en los campos. Por lo general estos formularios son muy delicados en el aspecto de que a veces piden información muy importante. Es necesario que el usuario introduzca bien su información para no tener problemas más adelante. Si introduce valores incorrectos, indicar un mensaje cuál es de todo. Por lo general estos formularios tienen restricciones. Si por lo menos si tienes un nombre como lo puse por aquí, con caracteres, en este caso, si tiene Unicode en el ID, él te va a arrojar un mensaje de error y es necesario que él diga dónde es el mensaje de error para que el usuario pueda corregirlo. Marcar claramente los campos opcionales. Por lo general, uno tiene campos opcionales y obligatorios, por lo menos en la parte de Gmail, todos son obligatorios porque como es una página de correo y transferencia de datos, es muy importante esto. En otros sitios, como en este juego por lo menos, no dice que todos los campos son obligatorios, pero como son pocos campos, es necesario llenarlos todos, porque si nos ponemos a ver, son campos claves: nombre de usuario, correo electrónico, contraseña, confirmar contraseña. Necesariamente todos los campos son necesarios en este momento, en este aspecto. Aquí podemos observar que lo único que no se ve así necesario sería la pregunta y la respuesta secreta, pero es muy importante por si acaso algún día uno llega a perder su contraseña, etcétera. Bueno, ahora vamos a la parte de cómo crear estos formularios. Primero que nada, nosotros vamos a minimizar esto por aquí. Vamos a abrir Dreamweaver. Esto pueden hacer ustedes en HTML,
Esto lo pueden hacer hay diversos programas que permiten HTML y la codificación HTML, incluso Visual Basic pueden hacer Blue.js, todo eso pueden hacer sus formularios, pero en este caso yo lo voy a hacer en Visual Basic, en Dreamweaver con HTML porque es mi punto. Ok, aquí estamos en la parte de diseño. Como les dije anteriormente, tienen que abrir, como se me olvidó mencionarles anteriormente, cuando abran el Dreamweaver, abren la parte de HTML. Ok, vamos al punto. Aquí cuando abran, vamos a tener dos ventanas, una la parte código, una la parte diseño, y dividir ambas para que tener un mejor contraste o ir más guiado. La parte de código yo recomendaría que si ustedes son nuevos en este aspecto, no entren acá. Vamos primero con la parte de diseño para que sea un poco más fácil, hasta que ustedes agarren un poquito más de amor y cariño a todo esto. Pero en verdad es muy fácil. Ok. Primero que nada, ustedes pueden irse dos partes para iniciar su formulario. Primero pueden ir a la parte de insertar, en la parte de formularios, y les va a dar las opciones que tienen ustedes acá. También pueden ir en la parte de aquí, formularios, y tienen las mismas opciones pero con interfaz gráfica. Por lo general las personas prefieren la interfaz gráfica, es mucho más fácil para algunas personas. Ok, vamos a comenzar nuestro formulario. Primero que nada vamos a crear un campo de texto. En la parte de etiqueta significa que es el label, es decir, lo que va a identificar nuestro formulario, nuestra primera línea. En este caso, como es un label, vamos a ponerle nombres. Estas son las opciones que ustedes van a tener por si quieren personalizar su línea en ese momento. Vamos a aceptar. Y ya aquí sale nuestra primera línea, nombres con su campo de texto. Podemos seguir agregando cédulas de identidad, dirección, correo, entre otros. Ustedes pueden agregar todas las que ustedes quieran. Pueden incluso agregar botón de opciones, tal. En este caso, ¿qué tipo de opciones podríamos tener? No, cual sea, eso no hay problema. Ciudades. A ver, es como si fuera uno decir preferencias. Y pone ciudades, países, en todo caso, o sea, es una idea normal. En este caso no lo vamos a usar, pero es para explicárselo. Pueden hacer listas, grupos de opciones. Aquí pueden observar, por lo menos en este puede hacer comidas. Y van aquí eligiendo las opciones que ustedes quieren mostrar. Opción 1, en el label, este podría ser camarones, pescado, pollo. Y aquí no hace falta agregar ninguna cosa, debido a que como es no va a ser ninguna opción de eso, no va a influir, así que no hay problema. Ok, sigamos. Podemos incluso vamos a agregarle en este caso un campo de asuntos, porque es para lo que está destinado este formulario que estoy haciendo. No es para saber de comidas ni nada de eso. Este va a ser un formulario que permite enviar un mensaje a la central, poniendo una queja, una sugerencia, etcétera. Este va a ser el asunto y este va a ser el mensaje. Ahora vamos a poner las restricciones a nuestro formulario. En la parte de nombres, ustedes pueden poner los caracteres máximos para su nombre, nombres y apellidos. En este caso yo voy a poner 50. A veces puede que sea mucho, pero uno nunca sabe. En la parte de cédula voy a poner 15. Y así sucesivamente. La parte de mensaje 300. Y varias líneas, porque como puede el mensaje ser bastante largo para que el usuario pueda verificarlo correctamente. Ahora vamos a ir a la parte de hacer los botones. En la parte de los botones, en el Dreamweaver, podemos observar que en la parte de la interfaz gráfica, le damos clic al botón y lo configuramos en la parte de label. En el label no hace falta colocar nada debido a que va a ser un botón interactivo. Simplemente lo aceptamos. Ya podemos ver que este botón va a ser la parte que va a enviar el formulario directamente, que va a ser en el submitir. Y podemos observarlo aquí abajo, configurarlo de nuestra manera. En mi caso lo voy a dejar en submit y el valor que va a hacer es enviar. Y la acción, enviar el formulario, como les estoy diciendo. En mi caso voy a agregar otro botón, igualmente, sin ningún cambio. Pero este va a ser de borrar.
en este caso Rece. En el Valve igualmente Rece. Y la opción que va a hacer es restablecer el formulario. Ok, ya aquí tienen su formulario. Es algo básico, sencillo. Pero ahora nos vamos a ir a la parte de diseño. Por si acaso quieren agregarle, pueden verlo aquí primero que nada. Aquí tienen su código, sus labels, tal, todo lo necesario. Ok, ahora nos vamos a ir a esta parte, a la parte de form. Aquí es donde ustedes pueden, ¿qué es lo que quieren hacer con su formulario? Primero que nada, hay una cosa muy importante que se puede hacer, o muy recomendable, tal vez por decirlo, o son opciones. Este formulario puede ir dirigido a otro correo. En mi caso, mi correo, cada persona que llene este formulario va a hacer que esto vaya directamente a mi correo. Pero para esto es necesario tener una codificación en PHP. Una codificación en PHP puede hacerse tanto en Dreamweaver como en otros tipos de programas y todo eso. Nosotros no nos vamos a meter directamente para allá porque mi compañero Renny les va a explicar un poco más cómo se hace para validar este formulario con PHP. Pueden hacer, en todo caso, les va a aplicar lo que es página.php en la parte de action para que sea dirigido tal y sea conectado. Pero bueno, ya ese no es mi punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos vamos a ir a la parte de archivo, vamos a ir a guardar como y vamos a ponerle formulario 2. Guardar. Ahora nos vamos a ir a buscar nuestro formulario, donde la parte de formulario 2, y ya vemos que tenemos nuestro formulario aquí creado sin ningún problema. Vamos, ponemos llenar los campos, cédula, dirección, correo, asunto. En el asunto el mensaje va a salir la parte reflejada. En este caso va a ser queja sobre el profesor Alexander. El profesor Alexander pone mucha tarea. En este caso nosotros vamos a darle el botón enviar. Él va a enviar el formulario, más no va a hacer ninguna opción porque nosotros no lo hemos configurado allá en la parte del Dreamweaver, nada, sino que aquí únicamente lo que estamos es mostrando que cómo se hace el formulario y todo lo necesario. Ok, ahora vamos al ejemplo, el primer botón, ya vemos que ahí lo envió supuestamente, pero como les estoy diciendo no hay nada configurado. En todo caso, el máximo de tecla y todo en el botón de reset para que se limpie el formulario. Bueno, esto es todo por ahora, espero que les haya sido de utilidad y de fácil entendimiento. Y me despido de ustedes, ya será hasta la próxima. Y los dejo ahora con mi compañero Renny, que les va a explicar un poco más. Con mi compañero Renny y con mi compañero Daniel, que les va a explicar un poco más sobre las bases de datos, las vinculaciones y todo lo necesario para poner este formulario a valer como tal. Tengan buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Daniel Socorro y en esta oportunidad les enseñaré cómo crear una base de datos en Access 2010. Esta aplicación de Microsoft sirve para personas no programadoras que necesiten usar una base de datos de una forma superficial y no necesiten mucho conocimiento de programación para poder implementarlo. En esta ocasión estaremos aprendiendo a realizar una pequeña base de datos en la que vamos a poder guardar nuestros contactos y donde guardaremos sus datos como nombre, dirección, teléfono, email, etcétera. A continuación conoceremos los pasos necesarios para realizar este tipo de base de datos. Para empezar abrimos el Microsoft Access. Nos aparece la primera ventana en el que se encuentra una serie de plantillas disponibles. Leemos base de datos en blanco. Antes de darle al botón crear, nos situamos por acá para modificar el nombre del archivo. En este caso le colocaremos agenda. Procedemos a darle al botón crear. Aparece el mensaje porque
ya estaba una creada con ese mismo nombre. Vamos a usar la presentación principal de Access. En esta parte por acá se puede visualizar la tabla aún sin llenar, y en la parte superior la barra de herramientas. Nos situamos en el botón superior izquierdo llamado Ver, y al darle clic despliega dos opciones en la que podemos elegir hoja de datos y diseño. Nosotros seleccionamos la vista diseño. Inmediatamente nos aparece para guardar la tabla, para renombrarla. En este caso me colocaré contactos. Le damos a aceptar y nos despliega la siguiente ventana, en el que procedemos a rellenar los campos con los datos que poseamos para tener nuestra base de datos. En esta parte de acá, Access crea automáticamente un nombre de campo ID, le asigna la opción de clave principal con esta pequeña llave que ustedes pueden apreciar por acá, y el tipo de datos autonumeración. Para poder explicarles más o menos qué consiste este concepto sobre estos tres aspectos, como la asignación predeterminada de este campo ID con la llave principal acá, y simplemente por medio de esta opción de la llave que aprecian por acá, Access determina, por decirlo de alguna manera, que en este renglón no se repita el mismo nombre. Un ejemplo, podremos crear varios formularios o varias bases de datos en el que se puede repetir los diferentes renglones que nosotros vayamos ingresando, pero que es indispensable que uno de ellos no se repita, como el nombre. Y en este caso, eso es lo que sucederá si lo dejamos de esta forma, que básicamente es la idea. Colocamos a los tipos de datos, le dejamos el predeterminado texto, seguimos llenando y dejando de forma predeterminada el tipo de datos texto, dirección, teléfono, y un detalle importante en la asignación de este tipo de datos, ya que se presta a confusiones. Para explicarlo de alguna manera, en este caso nosotros necesitamos que el tipo de datos sea texto, ya que solo vamos a mostrar el mensaje. Es decir, no se selecciona este tipo de datos de número, ya que no vamos a realizar ninguna operación matemática dentro de ese nombre de campo,
ni ningún tipo de operación matemática, ¿no? Por lo tanto, dejamos la opción tipo de datos. De esta forma ya tenemos definidos los nombres de campo, los tipos de datos en los que se va a ingresar y procedemos a guardarlo. Una vez que lo guardemos, podremos situarnos por acá en la misma parte superior izquierda y cambiar la vista y colocarlo como hoja de datos, y de este modo se puede apreciar el campo este, que es obligatorio, los diferentes renglones en los que procedemos a llenar para así poder tener nuestra base de datos completa. Una vez que tengamos todo, los datos asignados en todos estos renglones, le damos a guardar y listo. De esta forma ya tenemos lista nuestra base de datos creada, y luego de estos se comienzan a hacer una serie de procedimientos para enlazar esta base de datos creada a, por ejemplo, un formulario que se serviría de servicio en la base de datos, tales como la asignación de datos, para poder visualizarlos en los diferentes formularios. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Reni Medina y les voy a explicar cómo vincular y validar formularios de HTML a una base de datos con PHP. Una vez que tenemos creada la base de datos, el siguiente paso es conectarnos a la misma desde una página. Para ello, PHP nos proporciona una serie de instrucciones para acceder a base de datos, en este caso MySQL. En este ejemplo, al ejecutar la instrucción MySQL Connect, creamos un vínculo entre la base de datos y el formulario. Este vínculo será usado posteriormente en las consultas que hagamos a la base de datos. Finalmente, una vez que hemos terminado de usar el vínculo con la base de datos, lo liberamos con la instrucción MySQL Close para que la conexión no quede ocupada. Una vez que nos hemos conectado con el servidor de base de datos, ya podemos realizar consultas a las tablas de la base de datos. Para facilitar la programación, hemos separado la función de conexión en una librería aparte, de tal manera que la incluiremos en todas las páginas que accedan a la base de datos. En este ejemplo hemos utilizado tres instrucciones nuevas: MySQL Query, MySQL Fetch Array y MySQL Free Result. Con la instrucción MySQL Query hemos hecho una consulta a la base de datos en el lenguaje de consultas SQL. Con la instrucción MySQL Fetch Array extraemos los datos de la consulta a un array, y con MySQL Free Result liberamos la memoria usada en la consulta. Hasta ahora nos hemos conectado a una base de datos y hemos hecho consultas a la misma. Ahora vamos a ver cómo introducir nuevos registros a la base de datos. Para ello usaremos un formulario y en el front action procesar.php indicaremos que debe ser procesado una página PHP. Esta página lo que hará será introducir los datos del formulario en la base de datos.
El ejemplo 2 es un formulario que nos permite introducir nombre y apellido para añadirlo a la base de datos, seguido de una consulta que nos muestra el contenido de la tabla prueba. El formulario llama a la página procesar.php que añadirá los datos a la tabla. La página procesar.php se conecta a la base de datos y añade un nuevo registro con la instrucción include del lenguaje de base de datos SQL. Una vez el registro se ha añadido, se vuelve a cargar la página anterior. Aquí más abajo nos queda el borrado de registro, que es uno de los procesos más sencillos. Para indicar qué elemento vamos a borrar, hemos usado un enlace a la página borra.php pasándole el ID de prueba de cada registro. De esta manera, la página borra.php sabe qué elemento de la tabla ha de borrar. Muchas gracias.